Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que en el fútbol argentino y en Argentina se conoce muy bien, pero que quizás a la gente de afuera no tengan ni idea de qué voy a estar hablando, quizás escucharon algo, que es algo vinculado a las sociedades anónimas deportivas, también conocidas como SAD, y puntualmente a un empresario o a un grupo empresario conocido como el grupo Foster Gillett. Este muchacho que tiene nombre de empresa de maquinita de afeitar, que llegó al fútbol argentino para revolucionarlo con mucho dinero, que en un principio todo parecía color de rosa, pero como pasa muchas veces con esto en las últimas semanas, se ha ido tornando bastante oscuro al punto tal que ha prometido mucho dinero del cual de momento no ha entregado. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del mismo. El grupo Foster Gillett aterrizó en el fútbol argentino en enero aproximadamente, cuando comenzó el mercado de pases con una especie de acuerdo que tenía todo hablado con Estudiantes y puntualmente con el presidente, que era Juan Sebastián Verón, para inyectar un capital cercano a los 150 millones de dólares en un plazo de 20 años. La verdad que el acuerdo con Estudiantes nunca se terminó de blanquear del todo, o al menos no se dio a conocer públicamente en su totalidad, pero sí se dieron a conocer algunos detalles en los cuales básicamente Foster Gillett le iba a dar plata a Estudiantes, una plata importante, sobre todo para lo que es el fútbol sudamericano y el fútbol argentino, a cambio de que Estudiantes le dé después dinero en lo que tiene que ver con la venta de juveniles o jugadores del club. Era algo así como un adelanto de plata para que Estudiantes pueda armar un equipo competitivo y después cuando alguno de esos jugadores se vaya vendiendo, Foster Gillett iba a cobrar ese dinero. Ese acuerdo iba a estar sujeto a que en marzo va a haber una asamblea en Estudiantes, porque en la Argentina los clubes son de los socios y se tienen que, cualquier medida que se tome o se adopte tiene que ser aprobada por los socios. Se iba a estar sujeto a una votación en la cual iban a decidir si aceptaban este acuerdo o no. Hasta ahí todo bien. Y Foster ya había empezado a prometer y alargar mucha plata. El primer gran impacto que hubo en el fútbol argentino y en el mercado acá fue cuando pagaron 15 millones de dólares por la cláusula de rescisión de Cristian Medina. Y fue muy impactante porque era un jugador, primero de Boca, segundo porque es un jugador que no vale 15 millones de dólares y pagaron la cláusula como si fuese, no sé, 2 pesos con 50. Y segundo porque, para que se hagan una idea, 15 millones de dólares lo convirtió automáticamente en la compra más cara en la historia del fútbol argentino dentro del mercado local, teniendo en cuenta que Estudiantes con plata de Foster Gillett se lo iba a comprar a Boca. Al exterior sí han vendido por mucho más, pero en el ámbito local que un equipo argentino gaste 15 millones de dólares era una locura. A partir de ahí se encendieron todas las alarmas. Foster Gillett está lleno de guita, Estudiantes se va a armar un equipazo y no va a parar de comprar jugadores. Y la verdad que con el correr de las semanas eso se iba aumentando, porque no paraban de sonar nombres y no paraban además de sonar cifras de 8, 10, 12 millones de dólares por jugadores que iban a después terminar aterrizando en Estudiantes o en distintos equipos del fútbol argentino. Después de lo de Medina se empezó a mencionar a Gillett en prácticamente cada operación que podía darse en el fútbol argentino. Por ejemplo, cuando Boca estaba comprando a Velasco se habló de que Foster Gillett iba a ofrecer más dinero que Boca, más de 10 millones de dólares. Lamentablemente no lo hizo y terminó llegando a Boca, si no me hubiese ahorrado muchas puteadas el otro día. Después, cuando River estaba muy cerca de cerrar a Driussi, apareció Foster Gillett ofreciendo 12 millones de dólares por el pase del delantero del Austin. Finalmente, el delantero fue el que declinó la oferta del grupo Foster porque quería solamente jugar en River y la oferta era para que termine jugando en Estudiantes. Y así se fue hablando o mencionando muchos jugadores. A la par, Estudiantes, como sabía que tenía el soporte financiero de Foster Gillett, que después le iba a girar el dinero de muchos de los jugadores que iba a comprar, empezó también a gastar dinero. Gastó cerca de 4 millones y medio de euros en Farías, 2 millones de euros en Ezequiel Piovi y otros futbolistas que también fue trayendo como Alexis Castro, Santiago Núñez y demás. Estudiantes hizo un gran mercado y se reforzó mucho, y además también lo que hizo es no vender a la gran mayoría de sus jugadores, sabiendo que tenía el respaldo económico de Foster Gillett. En las últimas semanas se confirmaron algunas operaciones que sí se iban a hacer. Por ejemplo, el grupo Foster iba a comprar a Valentín Gómez de Vélez en 8 millones y medio de euros. Jugador que tuvo muchas idas y vueltas, que no pasaba la revisión médica en Cruzeiro, tampoco en el fútbol italiano. Finalmente Foster es el que lo iba a comprar y la idea, se decía, era mandarlo a préstamo un tiempo al Udinese de Italia. Vélez estaba esperando ese dinero, por lo cual lo apartó del plantel. Unos días después se confirmaba que también iba a comprar a Rodrigo Villagra, jugador de River, en cerca de 10 millones y medio de dólares.
Una operación muy llamativa teniendo en cuenta que el jugador nunca había rendido en River y que iban a pagar más de 10 millones de dólares por un jugador que River había pagado algo similar cuando estaba en su mejor momento. Sin embargo, como Foster decía que tenía plata y Foster había gatillado 15 palos en Medina, todos confiaban de que eso se iba a terminar confirmando. Sin embargo, pasaron los días, pasó una semana, pasaron 2 y Foster Gillett nunca puso la plata y, por lo que se pudo saber, ya directamente hasta desapareció en muchos planos. A River directamente no le contestó más el teléfono, por lo cual la operación por Villagra se cayó. Respecto a lo de Valentín Gómez, se dice que está el ultimátum de que si no se resuelve en este fin de semana, lo más probable es que también se caiga, pero por sobre todas las cosas generó mucha desconfianza en la gente de Estudiantes, ya que tampoco parece que estuviese tan bien encaminado este acuerdo con Estudiantes, que vuelvo a decir, está la expectativa de que en la asamblea en marzo se tenga que votar, pero ha generado mucha desconfianza. Este empresario que se suponía estaba lleno de dinero, iba a poner mucha plata en Estudiantes, iba a comprar muchos jugadores del fútbol argentino y hoy en día es una incógnita inclusive dónde está. Inclusive han salido a hablar muchos que estaban en su momento a favor de la llegada de él y la famosa SAD y la famosa discusión en el fútbol argentino, a empezar a quizás a recular un poco respecto a la postura de si es buena o no idea que este empresario termine desembarcando en el fútbol argentino. Ahora bien, ¿quién es Foster Gillett y qué antecedentes tiene? Bueno, justamente eso también es un poco lo que empezó a preocupar en el último tiempo cuando las cosas que había prometido, las cosas que se hablaban, no se cumplían. Foster Gillett nació en Estados Unidos, tiene 47 años, es uno de los 4 hijos de George Gillett, que es uno de los hombres más ricos que también se puede encontrar en el rubro de los deportes, entretenimientos y telecomunicaciones desde la década del 60 en Estados Unidos. Además del conglomerado de medios que tiene en el país norteamericano, también se ha destacado su adquisición de distintos equipos deportivos. Sin duda la más llamativa de todas fue la del Liverpool inglés en el año 2007. Sin embargo, el paso de la familia Gillett por el Liverpool no fue el mejor, ya que terminó con una pelea entre todos los socios. Debido a esto, tuvieron que vender rápidamente las acciones que tenían y que habían comprado de el Liverpool, y el equipo, deportivamente, si bien no se vio tan afectado, sí había quedado con bastantes deudas por el mal manejo que había tenido Gillett. Sin embargo, ese no fue el único interés, sino que después intentaron también, por ejemplo, comprar al Olympique de Lyon. Iban a pagar cerca de 300 millones de dólares. Sin embargo, la operación no terminó llegando a buen puerto. Por eso decidieron empezar a invertir en deportes que son muy populares en Estados Unidos. Compraron equipos de hockey, también escuderías de automovilismo, más precisamente del NASCAR. A partir de ahí es que empezaron a crecer más y más en cuanto a dinero, en cuanto a popularidad y conocimiento, y decidieron que Estudiantes, con la nueva presidencia de Javier Milei y la discusión de las sociedades anónimas deportivas instaladas, era un buen momento y un buen lugar para desembarcar acá en la Argentina para comprar equipos. Esa era la idea principal que tenía Foster Gillett, empezar a comprar acciones de los equipos, que se le permita estar dentro del club y llevarse la gran mayoría de las ganancias de lo que generan, sobre todo en cuanto a la venta de jugadores. Y como les comentaba, esto estaba bastante lubricado respecto a Estudiantes. La idea era poner una plata importante si esto se aprobaba y a partir de ahí hacer un acuerdo que iba a tener como mínimo 2 décadas de vigencia. Sin embargo, claro, con todo lo que les conté, con todos estos problemas que han aparecido, esta situación ha quedado para mí bastante en stand-by. ¿Qué va a hacer el hincha de Estudiantes cuando tenga que decidir con todo lo que ha conocido de Foster Gillett? No solamente de su pasado, que ya se sabía que no le había ido bien en el Liverpool, sino de los manejos que ha tenido en el fútbol argentino actualmente. Y no hablo solamente de lo que pasó con Villagra en River, que no le contestaron más el teléfono y que se cayó la operación. Hablo inclusive con Estudiantes, que le prometió que le iba a dar plata para comprar jugadores. Estudiantes gastó de la plata que tenía guardada y hoy en día Foster Gillett tampoco le da ese dinero que le había prometido, y Estudiantes hasta tendría quizás que salir a vender jugadores para poder equilibrar sus cuentas. Así que veremos en los próximos días, que parecen clave para saber qué va a terminar ocurriendo con Foster en el fútbol argentino. Lo que está claro es que lo que parecía color de rosa y un empresario millonario que estaba dispuesto a invertir mucho dinero en el fútbol argentino, en las últimas semanas se ha ido oscureciendo bastante. Suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenme su opinión en los comentarios. Si no conocían esto, ahora lo conocen. Y los que son de Argentina, que me dejen su opinión respecto a lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Y sin dar muchas vueltas, los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.